Hay dos formas de experimentar la vida, desde el control o desde la rendición. Permitir que el corazón lidere es un camino de libertad, abundancia y milagros. Soy Vanessa Díez Canseco, creadora de Árbol de Mujeres, y en este podcast viajaremos al interior para que recuerdes quién eres y actives tu poder creador. Bienvenida a Pensar con el Corazón. Hoy quiero invitarte a una conversación muy distinta, pero absolutamente necesaria. Porque hablar de propósito sin hablar de dinero es dejar la materia fuera del camino. Hoy me acompaña Jimena Bernedo Bifi, mi coach de finanzas que este 2025 nos ha ayudado a Diego y a mí a ordenar nuestra casa, nuestras finanzas de familia y nuestras finanzas de empresa, de principio a fin. Tremendo reto. Con ella vamos a desarmar creencias muy profundas que muchas terapeutas y coaches cargamos. Si alguna vez te dijeron que tu servicio es muy caro y lo creíste, o si al momento de vender pensaste no me van a pagar por esto, este episodio puede marcar un antes y un después. También vamos a hablar de lo que pasa cuando empezamos a cobrar con amor, con fuerza, con conciencia, porque cuando tu energía equilibrada sostiene, el dinero también. Y hablando de energía equilibrada, también vamos a conversar sobre la energía femenina y la energía masculina, la importancia del orden, de la estructura para poder fluir. Este episodio es una invitación a recibir, a invertir en ti, a salir del mundo sintiendo que el dinero no te quita profundidad, te abre posibilidades. Bienvenida, Jime. Muchas gracias, Vané. Un honor estar aquí y poder compartir con tu comunidad. Claro que sí, Jimé. Y bueno, siempre pregunto, empiezo los episodios haciendo la pregunta, ¿cómo está tu corazón? Entonces te lo pregunto a ti y a mí. Mi corazón está abierto, está con mucho amor porque este tema en verdad me enciende y siento que puede ayudar a muchas mujeres a poder salir de ese bucle mental financiero que se pueden estar creando. Sintonizo con eso. A mí también es un tema que me enciende, me emociona y necesitamos realmente empezar a esparcir, ¿no? Como esta energía de libertad en torno al dinero. Así que gracias por ello. Y justo te iba a preguntar, bueno, cuéntales a nuestra comunidad un poco de ti, de tu background, pero también me interesaría saber mucho por qué es que decidiste empezar a ofrecer este servicio con este nicho, ¿no? Que somos los terapeutas, los coaches. Así que un poco por dónde quieres empezar. Sí, miren, me presento, soy Jime. Yo siempre seguí la receta que te decía la sociedad del éxito, entonces saqué buenas notas en el colegio, entré a una universidad top y estudié administración y contabilidad y luego trabajé en finanzas. Entonces seguí todo lo que la sociedad me dijo. Y Ujú, siguiendo esas reglas, pido un préstamo para irme a Canadá a hacer un MBA. En el momento me alegré mucho por el préstamo, no por el hecho de que quería hacer el MBA, sino por el hecho de que me quería ir de Perú porque ya el mundo corporativo me había saturado demasiado. ujú, Sin embargo, en la migración tuve muchos retos. En la primera casa me llegan a estafar, me tuve que mudar como 10 veces. Entonces, a eso cargaba la deuda y yo aparte estaba mucho en el hacer y tenía un trabajo como pet sitter en un hotel de perros, más hacía deliveries por Uber Eats para literalmente poder sobrevivir. Y cuando llega mi momento de crisis, tuve una crisis muy fuerte de identidad porque me di cuenta que no quería seguir en el corporativo, no quería un trabajo en empresa. em, y eso para mí como financista, haberme endeudado de tal forma fue muy duro. Me sentí un fracaso, me sentí muy desamparada. Me acuerdo que una vez me encerré en mi basement porque vivía en un basement sin ventanas, con roommates, todo un día a llorar porque no sabía qué hacer. Ya me había metido en una deuda tan grande y que para cómo no iba a seguir trabajando en lo que había quedado, que iba a trabajar con quién había quedado, no lo sé, pero yo tenía como una deuda con alguien. Tu plan, tu plan. Mi plan. Y bueno, luego de esa crisis, yo siempre seguí las reglas tradicionales financieras. Entonces, yo, claro, reduje todo, no me compré ni un Mm. café, viví en un basement sin ventanas con dos roommates.
hasta que ya hay un límite que puedes reducir gastos. Y dije, ¿qué pasa si en verdad invierto en mí? Y puede sonar contraproducente, puede sonar loco, porque claro, yo tenía una deuda de $40.000. Entonces eso significaba pasar la tarjeta de crédito y agregarle más a la deuda. Ajá. Y para mí eso cambió todo. Fue como un sí, vamos por lo que realmente quiere mi alma. Y durante todo ese proceso yo conocí a gente, a terapeutas, coaches que me ayudaron a salir de ahí. Entonces, ¿por qué conecto tanto con estas mujeres? Porque Ajá. no entienden realmente el valor que tiene su trabajo. No se la Mm, creen, pero para mí me sacaron de un hueco súper fuerte y súper grande. Y parte de eso fue el haber dicho sí, invierto. Y empecé a trabajar el tema de estrategia financiera, que es lo que yo sé, pero a eso le tuve que agregar toda la inversión que hice en coaches terapeutas, sacar mi propio método de mentalidad y aparte lo energético, porque ujú, constelé, por ejemplo, el dinero contigo, me ujú, formé en Reiki, entonces fue todo un trabajo interno y eso ha ayudado a que yo pueda conectar, a poder ayudar a mujeres, especialmente las mujeres que son coaches, terapeutas o todas las personas que quieran ayudar o sanar para poder mm, elevar también la vibra del dinero, porque el ujú, dinero fue creado por una vibra de, de un hombre, pero de un hombre de esa época que no es una vibra alta. Entonces ahora el dinero en manos de mujeres hace que en verdad tengamos un mundo mejor. Y mm. es parte de nuestra responsabilidad y revolución empezar a empoderarnos con eso y empezar a elevar esa vibra del dinero. Y sobre todo algo que tenemos con mujeres, bueno, y la misma energía femenina es la colaboración, ¿no? Entonces el dinero que fluye en colaboración, en círculo, es muy poderoso también, ¿no? Mm, total, Recircula y no es como, no se queda estancado, ¿no? Egoístamente, ¿no? Es muy bonito cuando entre mujeres también nos podemos apoyar. Y ahí nomás ya de arranque pienso eso, ¿no? O sea, cuando tú honras también el trabajo de una mujer, pagándole lo que valen sus servicios, sin pedirle regateo, sin hablar de que es muy caro, es también te honras a ti, ¿no? Es como un espejo y estamos constantemente apoyándonos, ¿no? Cada quien desde su frente. totalmente. Y ella es muy loco porque en verdad esta herida también siento que viene muy generacional porque a los doctores nunca le cuestionas de Ujú. por qué cobras esto. Es como te dice esto es lo que tienes que comprar en pastillas y tú vas y lo haces. Sí. Entonces, ¿por qué le damos tanta, que no digo que no sea importante, pero solo, porque le damos tanta importancia solo a los doctores y no realmente también a los sanadores que nos pueden ayudar a cambiar nuestra vida? Sí, creo que una de las cosas que ya están cambiando es porque justamente el mundo de las terapias, del coaching, no sé cómo, trabajamos en el ámbito de emocional, psicológico o mental o espiritual, como es intangible, como que no ven que realmente el dinero es igual a, ¿no? Es como muchas personas todavía tienen esta idea de ¿por qué me vas a cobrar tanto por una hora en donde me vas a escuchar? Es como, no, se quedan con esa idea, ¿no? De que no solamente te estoy escuchando, es el resultado que vas a obtener, lo que tú dijiste, ¿no? Me sacaron del hoyo, Mm, me ayudaron a resolver y transmutar una situación. mm. Eso es, ¿no? Tal cual. Y algo también que es importante es que si tú no estás dispuesta a invertir en tu propia transformación siendo coach terapeuta, ¿cómo esperas que otras personas inviertan en ti? Ujú, Porque la idea también de esta gran responsabilidad, de ese trabajo que tenemos con mucho amor, es seguir formándonos para poder seguir dando herramientas a las personas y ir actualizándonos con lo que va pasando en el momento. Porque antes, por ejemplo, no se veía mucho el tema, ajá, solamente se veía la terapia tradicional. Ahora la gente está ya agregando otras herramientas para poder acelerar el proceso. Entonces, ujú, también invito a preguntarlas como si no sienten que su trabajo es merecedor, porque ahí es cuando ustedes van, y como tú misma has dicho, es un espejo y pueden ir donde otra coach o terapeuta o programa donde se quieran meter y quieren esa rebaja. ujú, Entonces, esa rebaja significa que tú te rebajas y rebajas ujú, tus propios precios. ujú. Exacto, exacto. Y
Por ejemplo, ahorita ya vamos a entrar más profundo, ¿no? A todo lo que acabamos de hacer como una pequeña intro, pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿cómo puedes definir tú el mindset, ¿no? ¿Qué tan importante es el mindset, la mentalidad a la hora de tener unas finanzas saludables? Es demasiado importante. A ver, primero hablando desde lo energético, Ujú. justo hay un experimento que yo no estoy a favor de hacer experimento con animales, pero ya lo hicieron. Es un Ya. experimento con ratas. Entonces lo que hicieron fue que literalmente las ratas se olían, no me acuerdo qué tipo de planta era, les pasaban como electricidad en las patas. Mm, Entonces, esa fue la primera generación. A la segunda generación, es decir, a sus hijos, nunca les hicieron eso, pero cuando les daban a oler es lo mismo que les dieron a la primera generación, o sea, a sus padres, tenían la reacción de miedo. ujú, Y lo mismo pasó con la tercera generación, o sea, los nietos. Entonces, por ese lado es importante entender que venimos arrastrando estas creencias de nuestro linaje, siendo mujeres de que antes nosotras no podíamos manejar el dinero. Eso ujú, por un lado, y más siendo sanadoras por el hecho de que nos casaban y nos mataban por hacer ujú. eso. Entonces, Por brujas. por brujas, exacto. Que recién ahora estamos retomando ese poder y nos llamamos brujas, pero antes, en verdad, por supervivencia entre nosotras mismas, también nos delatábamos. Ujú, Entonces hay una herida bien grande ahí. Entonces eso es por el lado energético. Ahora, por el lado de mentalidad de lo que está pasando en esta vida, es muy importante también cómo has crecido, cómo han sido ujú, tus padres, qué creencias han habido en el dinero o incluso en la misma cultura. Porque el dinero no es que sea realmente el dinero, es lo que tú le das de valor al dinero. Y me explico en ujú, este caso. Por ejemplo, el dinero para algunas personas puede ser seguridad. Entonces, no es que el papel impreso te dé seguridad, es la idea que tú le das al dinero. Entonces, ujú, por ejemplo, yo crecí mucho, al menos en la cultura peruana, donde se escucha que las mujeres no pueden manejar, no saben, no son capaces. Y esto, uno me puede decir, pero no tiene nada que ver con el dinero, y sí que tiene, porque tú ya de por sí no te crees ni capaz de manejar un carro, ¿cómo te vas a creer capaz de gestionar tus finanzas? ujú, Entonces, algo que también es, o sea, muy importante es tener la mentalidad de CEOs. Y CEO significa que tú creas tu vida, tú creas tu empresa y tu negocio. Entonces, es importante que tú puedas manejar tus finanzas. Y cada vez que entra ese miedo de no querer ver tus números, eso hace que tú a tu futura no le puedas realmente dar ese sostén que tú quieres. Entonces, la mentalidad es demasiado importante. Y se los digo porque yo, por ejemplo, que supuestamente seguí todo, estudié finanzas, trabajé en finanzas, no tenía la mentalidad correcta. Claro, tenías la teoría, pero no la Exacto. mentalidad. Entonces, la mentalidad es demasiado importante y parte de eso vas a poder también tú aprender a ordenar tus números, aprender a crear ese colchón financiero para ti, porque algo que a mí me da paz es tener mi fondo de paz, Ujú, conocido en las finanzas tradicionales como fondo de emergencia, como que para mí llama mucho a que algo malo va a pasar, ¿no? En verdad tu fondo claro, de paz puede ser para otras cosas, claro. pero es como parte de también darte ese autocuidado. Y justamente al empezar a trabajar la mentalidad, ¿cuáles son aquellas creencias, no sé, las más repetitivas que has encontrado en tu trabajo, que alrededor del dinero, sobre todo en el campo de terapeutas, de coach, pero en general, ¿no? Como con las mujeres, ¿cuáles son esas creencias limitantes? Yo no puedo manejar dinero, no Ujú, soy buena en números, ujú, em, yo no puedo ganar lo que ella gana. Siento también que ven que hay mucha competencia, entonces en vez de ver a ejemplos, se ve mucho como yo no puedo lograr lo que ella tiene. mm, Em, entonces es mucho, dentro de eso entra el no soy suficiente, no soy capaz, no soy merecedora. Y estas son como las tres raíces más fuertes que como mujeres y como sanadoras también tenemos. ujú. Y eso luego se deriva en
creencias más cotidianas como no puedo cobrar más de esto, no es, mi servicio no va a ser alcanzable para la gente, no lo van a poder pagar, Eso se no, traduce a no soy suficiente, por no sé ejemplo. suficiente, claro. Ujú, Y pero exacto, claro, y te generas todos esos pensamientos. claro. Ujú. A veces pensamos que hay algo malo en el mercado o con las clientas o los clientes, pero en el fondo es nuestra mentalidad detrás. Exacto, porque cuando Ujú, tú estás con una mentalidad de abundancia y estás alineada también a la energía femenina crea. Tú ujú, creas nuevos caminos para generar la riqueza. ujú, Entonces, cuando tú dejas que tu mente hable, o sea, que la energía masculina tome el control y que no esté regulada, es decir, está desarmonizada, ahí es cuando entra todo la habladuría que tu mente te pueda decir. Entonces, ¿en qué ujú, momento creas? Si solamente estás escuchando esa voz. ¿En qué momento tienes nuevos ingresos, por ejemplo? ¿En qué ujú, momento? Entonces, y eso habla cuando especialmente nuestra alma nos pide, sí, invierte en esto, pero ahí es cuando más se va a encender esta vocecita que nos va a decir no. Y hay que saber también cuándo escuchar a la voz, porque hay momentos que, por ejemplo, si hay un callejón oscuro y esa voz te dice no vayas por ahí, y viene desde el miedo, no vas por ahí. Pero hay ujú, otros momentos que tú sabes que no te va a servir. Yo veo el miedo a esta voz que yo la invito a mi casa, la siento en mi mesa, la escucho, conversamos, pero no decide qué le vamos a servir a los invitados, no decide la hora de mi reunión. Entonces, eso es lo mismo, es entender que ese miedo va a estar ahí, está. No es ujú, negarlo y taparlo, te va a hablar, e incluso siempre. En mi caso ahorita para mí es el miedo que me habla es no quiero volver a la deuda, es darle a mis cuerpos seguridad de que está a salvo y no tiene por qué volver. ujú. Entonces, ese miedo está. La idea es que no gobierne tu vida. Y has dicho algo muy interesante que es el cuerpo. Es algo que para mí es la manera principal que yo uso para poder trascender creencias, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajar creencias en la mente, porque justamente es como a veces me quedo yo ahí dando vueltas, ¿no? En la mente, pero ir al cuerpo es Mm. lo que en mi caso me facilita como que trascender algo, ¿no? Haciéndole saber al cuerpo que estás segura y que estás a salvo, ¿no? Para poder empezar a mirar la vida de otra manera. ¿De qué otras formas tú usas para trabajar la mentalidad? Yo uso Reiki. Ujú. De todas maneras, esa parte ya es la parte energética, donde empiezo a Ujú. hacer preguntas, Ya. trabajando, alineando los chakras, pero también les digo dónde lo sienten en el cuerpo, ¿no? Ujú. Cuando sienten este bloqueo, para ir viendo como que cada vez que tú sientas algo es como te des cuenta y seas consciente de dónde está. Lo que también hago es trabajar, PNL se le dice, pero Ujú. cambio la historia de tus propias historias. Es decir, Ujú. hago que regreses a las etapas de tu vida para que tú puedas cambiar esas historias, porque la mente es muy frágil. Tú y yo Ujú. podemos estar viviendo una misma experiencia, pero como tú la recuerdas es diferente a como yo la recuerdo. Entonces, es hacer esos trabajos. Doy también audios de autohipnosis, de visualizaciones, para que puedan ir entrenando esa mente. Pero siempre igual digo, y algo que también me encanta es el tapping. El tapping para mí es liberador. Pero algo que siempre como digo es, el mejor filtro es tu propia voz. Entonces yo doy las herramientas, pero si tienen la oportunidad de grabarse, es mucho Ujú. mejor, es más efectivo, porque es tu propia voz la que ha ido contaminando el agua de tu cuerpo. Entonces, ¿qué mejor voz que va a ser la que va a sanar todo lo que ya te has ido diciendo acerca del dinero o de ti misma, en verdad? Claro, tu voz es el comando que Ujú, escucha todo tu ser. Entonces, ujú, muy importante que seas tú la que dé el comando, ujú, ¿no? De ujú, cambio. ujú. Precioso. Y Bueno, algo, sí, dale. y algo que también como yo aterrizo las finanzas es explicarlas de una manera fácil. Ujú, Mm,
Y de repente no puede parecer así al principio, pero con la práctica, al menos, mis clientas tienen estos resultados de, en verdad lo hago, en verdad lo estoy haciendo. Ujú, Entonces, eso no se ve normalmente en el ámbito laboral, en las universidades. Es como muy, es como más, o sea, como que usan términos muy distintos. Siento ujú, que para complejizar las cosas cuando en verdad se puede explicar muy fácil. Y acá la idea no es que uno se vuelva el gurú de finanzas y sepa todos los términos y todo, sino es que entiendas tus propios números y que tú ujú. con tus propios números tomes decisiones. Eso es lo más importante. Exacto. Exacto, o sea, hasta ahorita las personas que te han escuchado, claro, dirán, wow, esta mujer que hace Reiki, que hace este tapping y no sé qué, que me va a ayudar, pero en realidad tú no empezaste por ahí con nosotros, por lo menos, empezaste Ujú. con estructura, orden y estructura, o sea, vamos a los números, hay que ordenar la casa. Entonces, em, cuéntales a la gente cómo es esa parte más de energía masculina, de orden y de estructura, tan necesaria para todo lo demás. Sí, o sea, mis acompañamientos son personalizados y lo que Ujú. yo primero vi en ustedes y escuché sus necesidades era, necesitamos ordenar ya. Si yo empezaba con mentalidad, Vamos, sí. sí, no, o sea, no, no lo iban a tomar de la misma forma. Primero, yo escucho lo que realmente el cliente necesita, la Ajá. persona que llega conmigo, qué es lo que realmente necesita. Entonces, y también en qué etapa está. Ustedes estaban en Mm. una etapa muy avanzada de no tener tanto orden. Entonces, Ujú. es como un rompecabezas. Mientras más temprano empieces, es decir, que Mm. tengas 5 piezas para armar en tu rompecabezas, es más manejable y factible. Pero mientras más avanzas en tu empresa, más procesos vas teniendo. Entonces, eso significa que ya no es un rompecabezas de 5, es un rompecabezas de 1000. Entonces, era muy importante que nosotros empecemos con todo el tema de la estructura y orden. Y siento que Chanfle. O sea, entonces ahí eso es bien importante porque yo tengo muchas clientas de que están empezando y a veces piensan de que hasta que no lleguen a facturar algo, no sé, X, o ni siquiera tienen la cifra, como que a veces sienten que lo que ganan es muy poco, entonces como que todavía no es necesario ordenar o sea, ponerle orden a sus finanzas, pero al revés, o sea, es mejor empezar desde el comienzo, así. sí, es más fácil, es menos trabajo, es como Ujú. el ejercicio, o sea, mientras más de niña empieces, más fácil se te hace. Eh, Ajá. y sí, porque mientras más crece la empresa, más procesos hay, más tareas hay, como que hay Ujú. otras responsabilidades. Entonces, imagínate crecer ya con un orden. Te haces la vida más simple, piensas a largo plazo. Sí. Y, o sea, y en mi caso no era de que yo nunca antes había hecho un Excel, pero había tenido otros Excels, otras ayudas, pero no tan enfocadas, tan específicas y tan ordenado como lo que tuvimos contigo, ¿no? Y claro, en nuestro caso es bien complejo porque tenemos una empresa con dos marcas, con un montón de servicios, o sea, hay una diversidad de cosas, como dice, era el rompecabezas de 1000 piezas. Sí, y eso es lo lindo que lo reconozcan, porque ustedes también lo han hecho en un súper momento, porque ahorita solo Ujú. han necesitado mi asesoría, pero cuando yo he ido a arreglar empresas ya Ajá. grandes, no solamente me contratan a mí, contratan a todo un equipo y es una Mm. inversión muy fuerte de dinero. Y no Claro. solamente de dinero, porque lo que pasa es que inviertes tanto que ¿qué hacen normalmente el mundo tradicional? Despide gente para reducir costos y eso Ujú, genera un choque en la cultura de la empresa. ujú, Entonces, ustedes lo han hecho como en un super momento. Y esa ujú. es la idea, que no esperen hasta el final. Y que tampoco importa en la etapa en la que estén, que siempre van a poder ordenar, pero de que va a tomar más tiempo, más recursos, de todas maneras, sí. Para las personas que, bueno, por ejemplo, psicólogos, terapeutas, es bien raro encontrar a alguien en ese nicho que le gusten las matemáticas y los números. Es bien raro, puede haber, ya, siempre hay alguien raro, pero como nosotros, no nos gusta, cuesta, es difícil. Cada reunión que yo tenía que sentarme con Diego a hacer la tarea, a ordenar, era muy difícil, o sea, fue un reto, pero ya se generó el hábito y ahora ya lo tenemos como hábito, ¿no?
qué quieres decir al respecto? O sea, para las personas que se resisten, que le tienen miedo a empezar, ¿no? A ordenar. Bueno, para empezar de todas maneras, es importante que lo ordenen porque si ya de por sí tienen una resistencia, pueden planear desde mucho más con tiempo a contratar a alguien y los ayuda a hacer todo eso, por ejemplo. Si es algo que realmente no quieren, antes de caer en el desorden y caer en deudas y que se vaya acumulando como una bola de nieve, es poder planificar, tener un personal que te pueda ayudar con eso si no es algo que te guste. Ujú, Y otro también es que es importante que conozcan sus números. O sea, si tú no mides realmente, si tú no ves, si tú no intencionas tu dinero, em, pierdes dinero. Hay fugas de dinero que no te vas dando cuenta. No intencionas realmente a qué es lo que quieres llegar en tus objetivos financieros. Entonces, muchas personas no tienen objetivos financieros o no saben lo que son objetivos financieros. ujú, Y parte de eso también es que a veces crecer no es lindo o cómodo. A veces crecer, a veces saltar al siguiente nivel es tener esta incomodidad. Y lo ujú, digo porque a mí ahorita en el mundo digital, para mí fue muy incómodo empezar a salir en redes cuando antes no lo hacía. ajá, Pero es parte de. Entonces van a haber momentos de crecimiento que sí te saquen de tu zona de confort. claro. Claro, mencionaste a ir al gimnasio, ¿no? También, o sea, hacer fuerza, cargar pesas, hacer ejercicio no siempre es cómodo, pero necesitas generar esa tensión para crecer, para que tu músculo crezca, para que, ¿no? Entonces lo mismo con todo, con todas las otras áreas. Hay Ujú, mucha gente, y es lo que hablábamos, que le tiene miedo a la estructura porque también tiene una idea de que no quiere perder la creatividad y que no se quiere volver una empresaria con súper estructura. Ahí hay ajá, una creencia súper limitante de que ella no puede crear su vida como realmente quiere, ujú, que literalmente visualiza que si se vuelve empresaria, se va a volver prácticamente como una mujer como lo hace un hombre, en otras palabras. ujú, Y la estructura no significa que tengas que ser como que millones de pasos y súper complicado. La estructura te da orden y el orden realmente hace que tu energía femenina se sienta en paz. Y hay orden en todos. Por ejemplo, si eres profesora de yoga, tú no tienes tu ropa tirada en el salón de yoga. Hay un ujú, orden. Entonces, es lo mismo con tus finanzas, es parte de ese autocuidado y es parte también de nuestra revolución como mujeres, empoderarnos financieramente. Porque ujú, como tú has dicho, cuando una mujer tiene dinero, colaboramos, hacemos un mundo mejor, literalmente elevamos la energía del dinero. ujú, Entonces es parte de nuestra revolución poder tener y ser también ejemplos para otras personas de que se puede tener dinero y muchas personas piensan de que el dinero solo lo tienen los malos y no es ujú. así. Entonces es momento de que nosotras nos hayamos comido esa historia antes, ya no, y empezar a cambiar el mundo de esa forma. Totalmente. Y bueno, algo que también quisiera agregar es que por más difícil que resulte hacer la tarea, es luego gratificante cuando puedes empezar a sentir que hay luz, ¿no? Al final del túnel, que es lo que yo sentí en el proceso que nos acompañaste, ¿no? Como empiezo a poder visualizar los números y tener una visión más a mediano plazo, ya no solamente a fin de mes. Creo que muchas personas independientes vivimos así. Y yo, wow, años que hemos vivido así. Confiando, sí, en la abundancia, en la providencia y en que siempre todo va a llegar, pero eso también llega a un punto en donde ya no se puede seguir sosteniendo de esa manera, porque también afecta tu sistema nervioso. Estás Ujú, en angustia, en preocupación, esa angustia de no saber si va a haber o no para el próximo mes cada vez que haces un lanzamiento también te tensa y por en mi caso, la autoexigencia estaba a 1000, porque de ese lanzamiento dependía si iba a haber dinero o no para nuestra empresa, para nuestra casa. Entonces, poder ordenar todo esto ayuda a que tu sistema nervioso también se regule y que también pueda ser mucho más eficiente en tus ventas, en tus aperturas, que tu servicio también sea de mucho más alta calidad.
ayuda un montón. O sea, es increíble. Los límites que tienes contigo, con los clientes, con tu equipo, todo se va ordenando también. Sí, y eso que mencionas de que va a ser más calidad es verdad. Cuando tú le quitas el peso del dinero, tú puedes servir mejor, porque si no tu mente está en tengo que facturar, tengo que vender, y está en el tengo que, en vez de voy a servir. Ujú, Entonces, eso es bien importante. Y muchas veces también vienen mis clientes con esta creencia de es que no me alcanza, ujú, pero es porque nunca han organizado su dinero. Y en verdad, cuando lo ordenas, te das cuenta de que te alcanza y te alcanza de sobra hasta incluso para cumplir los objetivos financieros que tienes y que te ujú. propones y lo haces en el programa que hago. Y Eh, te alcanza para tus mentorías, para tus mm, programas, para tus certificaciones, para tu retiro en no sé dónde, y se va como ordenando también esas proyecciones. Ujú. Y es importante hacer el tema de las proyecciones, Ujú, porque la idea tampoco es que le pongas tanto estrés en, por ejemplo, solamente una vez al año lanzo, y si te funciona, bien, pero ujú, para llegar a ese punto tienes que haber lanzado tus números, porque ujú, es importante que veas, ok, cómo fluctúa eh, mi negocio, la estacionalidad. ujú. Mm, Exacto. Ahora, dijiste algo bien importante que creo lo he nombrado en algunos episodios, pero es como esto de la energía femenina necesita y requiere una estructura, una energía masculina sana que sostenga. Si mm, eso está, la energía femenina puede florecer, puede danzar, puede sentirse libre, que es lo que todas queremos en el fondo. mm, Pero si no hay esa estructura, entonces vamos a estar angustiadas, tensas, con el sistema nervioso desregulado, con el cortisol desregulado y me ha pasado. O sea, es algo con lo que el tema de la autoexigencia, que justo lo grabé en el podcast anterior, que acaba de salir hace poco también, es eso, ¿no? O sea, como nosotras mismas nos auto boicoteamos. Y al mm. final no termino, no puedo sacar toda esta energía femenina que quiere crear porque estoy angustiada por falta de estructura. Sí, y también es como darle esas riendas a la energía masculina, muy tóxica, diría yo. Y yo he estado ahí, en verdad. O sea, reducí todos mis gastos, estaba en deuda, trabajaba en dos trabajos, aparte estudiaba y en qué momento creaba. Entonces, a la energía femenina le gusta el orden. ¿Por qué? Porque como tú dices, se siente sostenida. Porque cuando no hay orden hay caos y cuando hay caos tú no te sientes en paz. Y acá la idea no es tampoco llegar al otro lado del perfeccionismo de que siempre tienen que estar reguladas 50-50 en todo el día. No, porque hay momentos en donde se necesita más energía femenina. Al momento de vender, al momento de ser magnética. Y otros lados que se necesita más energía masculina al momento, por ejemplo, de mirar tus números y hacer la estructura. Ujú, Entonces, es saber usar estas energías a tu favor. totalmente. Y Jime, mencionaste varias veces, la palabra exacta no me acuerdo, pero te referías a como las finanzas tradicionales. O sea, las finanzas tradicionales como que tienden a buscar que reduzcas costos. A eso te referías. Sí, Entonces, tienden eso a es como buscar. el primer impulso que muchas personas tienen o la creencia de que, pucha, ponerme a hacer todo esto de mis finanzas va a significar que me voy a tener que restringir. Sí, Pero, ¿cuál es la sí, visión ahí viene el pero. actual, moderna? Bueno, voy a decir mi visión, no puedo decir la de todos, porque Ajá. o sea, en las mismas empresas también reducen costos, como digo, despiden personal. Ajá, Mi visión es que, por ejemplo, yo en esa época no me compraba ningún té, ningún café, porque generaba estos gastos hormiga. ajá, Entonces, gastos hormiga son esta acumulación de gastos que no te das cuenta si no tienes unas finanzas ordenadas. ajá. Ok, por un lado es bueno tener esas finanzas ordenadas, pero si para mí ese café es libertad, es poder crear, es irme a una cafetería y hacer mi ritual de dinero, me da productividad, me da felicidad, ¿por qué me voy a restringir? Porque la gente me dice que es un gasto hormiga y que me tengo que restringir. Y yo Ujú, llegué a restringirme de esa forma. O sea, mi mente no fue como, ¿cómo genero más ingresos? Mi mente fue, ¿cómo me restringo? ¿Qué más ujú, tengo que ahorrar? Y eso no te lleva a ningún lado. ujú, Entonces, mi punto de vista es,
Sí, hay que tener un balance. Tampoco es irnos a, ya yo paso tarjeta de crédito, he escuchado a Jime Yabane y me voy mañana a Cancún porque quiero disfrutar la vida. Tampoco va por Claro. ahí. Es tener un foco y un balance y tener objetivos que se alineen a tu visión de vida, a dónde quieres ir. Entonces no es una restricción, sino es una decisión que tú tomas conscientemente de dónde quieres que vaya tu dinero. Y así tú también vas a saber a dónde va tu vida. Porque si tu dinero solamente va, por ejemplo, a pagos o gastos para impresionar a gente, tú ya sabes que vas a terminar endeudada. Entonces, en cambio, si tu dinero va a inversiones que te elevan, literalmente transformaciones, tú sabes que ese dinero te va a regresar de vuelta. ¿Cómo saber cuándo ese curso que te quieres meter, esa terapia, ese retiro, eso que te está llamando y vibrando el alma, es, es como el siguiente paso para ti versus el no, me da miedo, no, no es el momento, no tengo el dinero, o sea, como, ¿qué hay ahí detrás del miedo a invertir? Ujú. Lo que yo he aprendido con la práctica es pasarlo varios días. Que si Ujú, tú no lo compras en ese momento, no va a pasar nada. Entonces, mirar cómo te sientes 2, 3 días con esa decisión de ese curso, de ese programa, de qué es lo ujú, que te va a dar, de cómo te sientes tú al hablar con la persona que te estaba vendiendo el programa, ver los reviews. Si realmente dices como, en verdad sí quiero meterme a esto, pero mi excusa es el dinero, solo el dinero, entonces ahí hay una creencia limitante el cual trabajar. Y ahí es ujú, cuando tu alma te está diciendo, dale, anda, si realmente es lo que te llena y quieres. Pero me refiero a programas transformadores, no me refiero a, por ejemplo, vacaciones que no te van a retornar nada. Me ujú. refiero a algo que te va a transformar. Porque si Claro, por eso se llama inversión, ¿no? Y no gasto. sí, yo bueno, yo ahora le digo inversión a todo, o sea, yo tengo la mentalidad que todo me regresa, en verdad. Claro. Em, pe- Pero más cuando te metes a este tipo de cosas, ¿no? O sea, para mí es como, esto es una inversión, o sea, porque es súper. definitivamente estoy viendo el retorno. Ujú. Y puede que no veas el retorno monetariamente. Por ejemplo, Ujú, cuando yo me metí en estos programas de mentalidad, no es que al instante recibí el dinero. ujú, Eso lo recibes después. ujú, Pero el retorno de sentirte satisfecha, el retorno de estar en parte de una comunidad, entonces todo lo que te genera también, porque la abundancia no es solamente dinero materializado, que es parte, sí, pero también es en otros recursos de qué es lo que te está dando. ujú, Y si solamente es el dinero lo que te está frenando, ahí es empezar a cuestionarte, ok, ¿cómo yo puedo generar más ingresos para poder meterme a este lugar? Y empiezas a cuestionarlo de otra forma distinta, no desde la escasez, sino desde la posibilidad. eso es importante, porque si no te quedas con el, no, es muy caro, no, 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 es inalcanzable para mí, no Ujú, llego ahí. Y eso le estás dando más comando a tu cerebro de que está lejos, de que no, ujú, no es para ti. ujú, exactamente. Si Ujú, ya lo has pasado por el otro lado también, si ya los pasado esos 3 días y también puede ser el ego que te dice, necesitas más para poder lanzar, necesitas más para hacer y gestionar dinero, ahí no te metas. ujú, Entonces, es escuchar mucho esta intuición, pero si en verdad el stop es el dinero, es empezar a decir, ok, ¿cómo hago para poder generar más dinero? Yo creo mucho en los ángeles. Yo ujú, literalmente les pido ayuda a los ángeles. ujú, Esto es parte de mi misión. Tráiganme recursos, ayuda, por favor. Entonces ujú, solamente se les pide. Mientras que me baño también siento que me estoy bañando como en agua, que me limpia estas creencias. Porque créanme que así trabajes la relación con el dinero, estas creencias están en verdad van a estar. Simplemente es seguir yendo por el otro lado, escucharlas, escuchar esta voz, pero simplemente apostar por el otro lado. Y cada vez se va haciendo más fuerte las otras creencias positivas que vas formando, porque te vas dando cuenta y vas teniendo como más resultados, entonces es como, mm, le puedes como debatir al ego de, te escucho, pero sabes que no, mira, cuando invertí en esto, sucedió A, B, C, D. exacto. Entonces, Eso, ya tienes la prueba, entonces la siguiente vez va a ser más fácil.
Ujú, esa decisión. ujú, Justo ayer hablaba con una amiga que es también, es angeloterapeuta, ha estado también en el podcast, Cintia Serna, y ella me decía, Vane, yo cada vez que me he querido meter a uno de tus programas, porque ha estado en varios de Árbol de Mujeres, no tenía inmediatamente el dinero, pero siempre les pedía a los ángeles que por favor me ayuden. Y ujú, llegaba el dinero. Y siempre he podido. O sea, como esa mentalidad es alucinante, pues porque siempre vas a tener las puertas abiertas para lo que ujú, quieras, ¿no? En lugar de sentirte limitada, va a haber siempre una posibilidad. Y si no es ujú, ahora, será la próxima, ¿no? A la próxima vez que se abra esa puerta, pero estás ahí encaminada. Ahora, a nivel concreto, algo que también me ha servido de lo que tú nos has enseñado es decir, ok, quiero esto, ahorita no lo puedo pagar, pero lo voy a proyectar. O sea, ujú, cuánto vale, esto es, en qué momento de mi año lo pongo y qué voy a hacer para conseguir ese dinero, ¿no? Es decir, lo tengo en mi proyección. Si no lo veo en mi proyección, entonces me olvido que ujú. eso es un objetivo y por ende cae, ¿no? Cae en el olvido y me quedo con el, no, es que no, o sea, se diluye. Eso me parece muy importante también. Es súper importante y también es importante este objetivo de empezar a crear tu fondo de paz, porque de tu Ujú, fondo de paz sale también, porque puede que de la nada conozcas a una persona y justo es una oportunidad de oro, porque la vida es así. ¿Y mm, de dónde sale también para poder invertir? De tu fondo de paz. Entonces, crear este fondo de paz es súper importante. Porque, por ejemplo, te digo un ejemplo concreto, es que mi papá ahorita yo lo voy a poder ver en Estados Unidos, no lo tenía mapeado para este año, o sea, no estaba, ¿y dónde lo estoy sacando? De mi fondo de paz. mm, Y es hacer las paces también, de que, ok, tengo que volver a poner plata en el fondo de paz, claro. pero es parte de. Mm, Entonces, es importante ver esos números también y proyectar. Pero y en mi caso que digo que he estado en deuda, cuando realmente tu alma te lo está pidiendo, así estés en deuda, es como hazle caso a tu intuición, sigue el llamado de tu alma. Y esto es como bien contradictorio de alguien de finanzas que te lo diga, en verdad. Normalmente te dicen, no, mira tus números, que chequea, que no sé qué, pero cuando hay algo que ya, o sea, ya es algo más elevado a ti, dale. Y en mi caso yo le pido a los ángeles también. Me dan me dan lo que realmente necesito para poder seguir creciendo. Me pasa eso, esa sensación del llamado del alma me pasa muy seguido, para diferentes cosas, ¿no? Y creo que cada vez que lo he seguido me han confirmado que por ahí era. Así que sí, definitivamente. Y Jime, para ir como cerrando, ¿qué sería la riqueza para ti? La riqueza es el estado en el que tú estás. La Ujú, riqueza para mí es poder vivir tranquila y en paz, haciendo y sirviendo al mundo. Eso para mí es riqueza. hermoso. Ya si más allá llega, eso se materializa en un número, bienvenido sea. Pero la libertad que yo tengo ahorita comparado a la libertad que yo tenía antes, en Ujú, una empresa encerrada como un ratoncito, mm, eh, es impresionante, en verdad. Entonces, mi mensaje también para todas las mujeres es que se lancen, que inviertan en ellas ujú. y que siempre van a estar acompañadas y sostenidas, ya sea que crean en universo, en ángeles, en algo superior. Sí, totalmente. Bueno, y por eso es el título del episodio, ¿no? La mentalidad que toda terapeuta necesita para crear riqueza, porque al final hacia eso vamos. Empezamos a reconocer los lujos y cosas maravillosas que podemos ver en el exterior, reconocerlo también adentro, ¿no? Como un espejo. Y ahí es donde está esa riqueza, ese valor, y todo lo demás se va alineando hacia eso. Ujú. Y Vane, también para preguntarte justo que estabas comentando es que te llegan estos llamados del alma, ¿cómo haces para no diferenciar, para diferenciarlo del ego de tengo que seguir metiéndome a programas? ¿Cómo haces también para diferenciar esas decisiones? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que hace tiempo que ya no siento esa como compulsión de tengo que meterme. Hace Ujú, un buen tiempo, hace unos 3 años. Antes sí, era como
y quiero aprender esto y redes sociales y no sé qué y anuncios y se siente presión, se siente Mm, presión y también se siente como que esto de verdad no me interesa, pero he comprado cosas, he comprado cursos que luego empiezo a ver los videos y digo, miércoles, esto de verdad no me interesa en absoluto. Solamente me metí porque creía que lo necesitaba para mi negocio. Y no me interesa, ¿no? Versus el llamado de que todo mi ser lo está sintiendo, vibrando, y en el momento en el que haces contacto con, no sé, si es una persona, si es un curso, si es un viaje, un retiro, se siente expansión, ¿no? mm. Así ¿cómo lo sientes tú? Tal cual. Es Ujú, como hay algo más, ¿no? Y ni siquiera ya la mente como se calla. O sea, es como le haces más caso al, ok, ya sí, pero igual voy, quiero ir. ujú. Sí, 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 definitivamente. Bueno, y ahí está, ¿no? La inversión, por ejemplo, también que hicimos también al empezar contigo fue eso, o sea, fue también oye, hazte caso, esto es algo importante y es prioritario, ¿no? Entonces tienes que atreverte, tomar riesgo y empezar, porque si no, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? Y como ese tipo de inversiones hay otras más, ¿no? Entonces, para mí el no, si no tengo el dinero ahora, no puedo, ya no es tan importante. O sea, es Ujú, como yo veo cómo lo consigo porque esto sí lo quiero, lo necesito y lo voy a tomar. ujú. Y eso, y para adelante. Y siempre Ujú, llega el dinero, en verdad. sí. Si tienes internet, una casa ahorita escuchando este podcast, estás más que privilegiada. Estás bendecida. Sí. Sí, siempre llega. Sí, sí, sí. No, maravilloso. Jime, este tema da para mucho más, así que Sí. seguramente te vamos a volver a invitar. Si tienen las que nos están escuchando preguntas, pueden también escribirnos y con eso armamos una segunda parte. Sí, ahí pueden comentar qué les gustaría saber, en cuáles son sus retos financieros. Y bueno, para las que quieran me pueden seguir a Jime Berneo. Ajá. Me pueden escribir un DM diciendo que vienen del podcast de Vane y yo les puedo mandar una práctica de tapping para que la puedan ir practicando. Genial, genial. Sí, voy a dejar tu contacto en la descripción y bueno, seguimos en contacto, Jime. Muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias, Vane. Lindo haber estado aquí. Que estés muy bien. Igualmente, Vane.